En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional dio vía libre para que las parejas del mismo sexo adopten menores de edad. La Corte, que votó 6-2, argumentó que la identidad sexual del solicitante no puede ser criterio para definir si una persona puede o no puede adoptar un menor de edad. Por esta razón, hacemos contacto con Juan Carlos Giraldo, quien tiene todos los detalles de esta histórica decisión. Juan Carlos, buenas noches y adelante. Camila, buenas noches. Pues en efecto se trata de un fallo histórico de la Corte Constitucional en el que avala definitivamente la adopción por parte de parejas del mismo sexo en Colombia. La Corte ha dicho en este fallo histórico que lo que se busca es proteger los derechos y el bienestar de los menores, a quienes no se les puede vulnerar el derecho a tener una familia y a ser adoptados. Por eso escuchemos precisamente a la magistrada María Victoria Calle Correa, presidenta encargada de la Corte, sobre esta importante decisión. La orientación sexual de una persona o su sexo no son por sí mismos indicadores de falta de idoneidad moral, física o mental para adoptar. De modo que impedir que un niño tenga una familia fundándose para ello únicamente en la orientación sexual o el sexo de una persona o de una pareja representa una restricción inaceptable de los derechos del niño, y es entonces además contrario a su interés superior protegido por la Constitución y los instrumentos que la integran. La Corte también ha dicho que no se puede tampoco vulnerar el derecho de las parejas del mismo sexo a tener una familia y adoptar, pero ha sido enfática en quien es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien debe proteger a los niños menores de edad, quien podrían ser eventualmente adoptados por parejas del mismo sexo. Ha dicho la Corte en este sentido que tiene que ser entonces el ICBF quienes de manera rigurosa deben vigilar a las personas que adopten para que estos menores lleguen a unas familias a las más idóneas, que tengan bienestar económico, bienestar social y que les puedan brindar un excelente futuro. La Corte ha dicho que entonces se debe proteger la ley de infancia y de adolescencia y a los menores que eventualmente sean adoptados, y que el Estado, el país, se debe aportar a este tipo de fallos, a este histórico fallo en el que no se puede pelear en contra de las nuevas familias a las que se tiene entonces que acostumbrar el Estado colombiano. Este fallo, la votación que quedó 6-2, quedó de la siguiente manera: a favor votaron los magistrados Jorge Iván Palacio, Alberto Rojas, María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Miriam Ávila. En contra votaron los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza. Estuvo un voto ausente, que fue el del magistrado Jorge Ignacio Pretel, quien estuvo ausente precisamente de esta sala plena por enfermedad. Este fallo histórico, como lo ha dicho la Corte Constitucional, empieza a regir a partir de ahora y no es retroactivo, y se espera pues que a partir de mañana el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya empiece a recibir las primeras solicitudes de las parejas del mismo sexo que a partir de este momento podrán adoptar y crear una familia en Colombia tras este fallo histórico de la Corte Constitucional. Esto es por el momento todo desde el centro de Bogotá, desde la Corte Constitucional. Camila, continúen ustedes con más noticias en estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Pero para analizar el tema nos acompaña la senadora Claudia López, quien además pues ha sido una lideresa por cosas de la vida sobre este tema. Senadora, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Camila. A todos mil gracias por la invitación. Pues primero felicitaciones. Muchas y preguntarles, gracias. Ustedes siempre que hablábamos de temas de derechos de la comunidad LGBTI, ustedes siempre decían, pero es que hay uno más por conquistar, siempre hay algo que nos falta. ¿Podríamos decir que ya no falta nada? No, Camila, desafortunadamente no, falta uno, ¿Cuál? pero hemos avanzado mucho el día de hoy. Yo quiero agradecerle a la Corte Constitucional que ha tomado la decisión correcta, justa y basada en derecho. Y es que las personas homosexuales, hay 3 formas de adopción en Colombia, Camila. Ya podían adoptar como individuos, ya podían adoptar como padres biológicos del hijo de su pareja, podían, pero no podían como parejas, lo cual, digamos, era una forma de discriminación absurda. Con esta decisión de hoy de la Corte, las parejas homosexuales y heterosexuales podrán presentarse ante el Estado, ante el ICBF, y ser valoradas en igualdad de condiciones para adoptar a un niño que está en orfandad. Y lo segundo, tal vez lo más importante de esta decisión, no solamente es que se elimina una forma de discriminación inconstitucional, sino que se garantizan los derechos de los niños, que son los fundamentales y prioritarios. No había derecho a que la Corte y el Estado dijera que es mejor para un niño estar en orfandad, en un orfelinato, que con una familia que reúne las condiciones de idoneidad para amarlo y protegerlo. Esas 2 injusticias se han superado con la decisión de hoy, pero nos queda una, y es la de matrimonio igualitario. Hoy, fíjate,
las parejas del mismo sexo se van a poder presentar ante el Estado para un trámite que es el de adopción y ya lo podrán hacer en igualdad de condiciones. Pero cuando se presenten para otro trámite, que es el de matrimonio civil, todavía no lo podrán hacer en igualdad de condiciones hasta que no salga la decisión de la Corte Constitucional en esta materia. Yo, la verdad, pensaría que quien puede lo más, puede lo menos. Si ya las parejas del mismo sexo pueden postularse ante el Estado para adoptar, creo que la Corte va a terminar con base en su propia jurisprudencia concluyendo que evidentemente también pueden unirse por matrimonio civil en igualdad de condiciones y derechos. Senadora, cuando uno oye a la magistrada, oye como un razonamiento un poco raro. Es decir, no le dicen a uno, hemos decidido que las parejas homosexuales pueden adoptar, sino que la condición de homosexualidad no puede ser una restricción para postularse a... ¿Eso es el curso normal de una discusión de estas o es como un gato encerrado? No, es el curso normal porque es que la Corte no se pronuncia con opiniones, la Corte está fallando una tutela y esa tutela tenía dos argumentos principales. La presentó un profesor, Sergio Estrada, de la Universidad de Antioquia, hoy de la Universidad de Medellín, con sus estudiantes. Y la tutela lo que decía es impedirle la adopción a las parejas del mismo sexo por su mera condición de orientación sexual, ni siquiera le reciben el trámite y la solicitud, viola sobre todo los derechos de los niños. Por eso la Corte lo que está diciendo es, con esta decisión protejo el derecho superior de los niños a tener una familia. Y en segundo lugar, no puede la orientación sexual, que era lo otro que argumentaba la demanda, ser una condición per se para descartar a alguien en sus condiciones de idoneidad moral o social. Eso es lo que ha dicho la Corte. La Corte solo puede responder lo que se está demandando en la tutela. Por eso el lenguaje suena, digamos, un poco riguroso y ceñido a los argumentos. Pero la decisión es transparente. Pero la decisión es transparente y es clara, y es: la igualdad es imparable, la discriminación se va eliminando, toda forma de discriminación por raza, sexo, religión, condición ideológica está proscrita en la Constitución de Colombia. A todos nos hace una mejor sociedad, ser una sociedad igualitaria, incluyente y sin discriminación. Sin embargo, hay gente que no piensa como usted, senadora Claudia López, y que ha tenido también una lucha muy larga en contra de que se dé la adopción para personas del mismo sexo. Por esa razón, para mirar otro punto de vista del fallo, hacemos contacto con el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez. Concejal, muy buenas noches y bienvenido a Red Más Noticias. La primera pregunta es si ustedes van a hacer algo o si ya se resignan frente a la decisión de la Corte Constitucional. Saludo afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Evidentemente considero que la decisión de la Honorable Corte Constitucional es una decisión absolutamente equivocada, que pretende reinterpretar el texto constitucional y desconocer justamente el orden natural para la familia establecido en el artículo 42 de la Carta Magna. Yo protesto, evidentemente, creo que la cristiandad de este país, católica y evangélica, protestará formalmente por el tema y, por supuesto, recordando que los niños tienen derecho a un papá y a una mamá. Eso corresponde no solamente al mandato de la Constitución, sino al orden natural para el buen desarrollo emocional y personal de los niños y las niñas de Colombia. Concejal Marco Fidel Ramírez, lo saluda Mauricio Reina y le quiero preguntar, usted dice con mucha elocuencia que cree que la Corte se equivocó. Pero decisión de Corte mata opinión de concejal o no, o hay algo para patalear, hay un camino para seguir desde el punto de vista jurídico para que quienes como usted creen que hubo una equivocación de parte de la Corte. A ver, Mauricio, saludo cordial para usted. Evidentemente la Honorable Corte Constitucional ha pretendido legislar por encima del Congreso de la República. Ha reinterpretado, en mi opinión, equivocadamente lo que establece el texto constitucional y, por supuesto, desconoce que los niños tienen derecho a un papá y a una mamá. Aquí no se trata de que el concepto de la Corte Constitucional mate el concepto del concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez. Aquí se trata de que la Corte Constitucional, es decir, 6 magistrados contra 2, han tomado una determinación que afecta a 48 millones de colombianos y, por supuesto, desconoce tajantemente el texto constitucional, lo reinterpreta equivocadamente y se proyecta en una manifestación de progresismo, entre comillas, que de progresismo no tiene nada y de deterioro del orden natural para la familia lo tiene todo. Por supuesto que yo protesto a nombre de la cristiandad de este país, por supuesto que adelantaremos las acciones correspondientes para contestar el fallo de la Corte Constitucional, para protestarlo elocuentemente, como usted ha dicho, y para defender el derecho de los niños y de las niñas de Colombia, que tienen derecho a un papá y a una mamá.
Concejal de la familia Marco Fidel Ramírez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy comentando este fallo de la Corte Constitucional. Feliz noche. Muchísimas gracias, Camila. Y este tipo de opiniones, senadora Claudia López, pues son las que van a empezar a surgir y que ya se conocen, que vienen desde hace mucho tiempo en el país. ¿Ustedes creen que con el fallo de la Corte Constitucional ya triunfaron en ese sentido o de verdad podría triunfar una iniciativa legislativa que definitivamente diga no estamos de acuerdo con lo que dice la Corte Constitucional? Pues no creo, la verdad no creo que en el Congreso existan las mayorías para ir en contra de los derechos constitucionales de nadie. No creo que en el Congreso vaya a triunfar la discriminación. No ha triunfado en todos estos años, no creo que ahora vaya a triunfar. Yo respeto mucho las opiniones del concejal y de muchos otros colombianos que como él hablan a nombre de sus convicciones religiosas. Él dice, voy a defender la cristiandad, está en todo su derecho. Pero habla de la Constitución. Voy a protestar en nombre de la cristiandad, está en todo su derecho. Pero la Constitución no está hecha para proteger la cristiandad ni la religión de nadie en particular. Está hecha para garantizar el pluralismo religioso, el pluralismo ideológico y los derechos y deberes de todos los colombianos y colombianas en igualdad de condiciones. La gran conquista de la democracia, Camila, es que seamos reconocidos como iguales ante la ley y el Estado. Esa es la gran promesa. Gracias a esa promesa le concedemos al Estado el monopolio de la justicia, de las armas, de la seguridad, de recaudar tributos. Y esa promesa es la que está cumpliendo la Corte Constitucional. De manera que las protestas y reacciones con base en principios religiosos muy respetables, y ese es un debate público que continuará en la sociedad y que tiene que continuar porque es un debate de carácter ideológico, religioso y cultural. Pero a nivel constitucional y legal, esto es cosa juzgada y cerrada. Aquí la que interpreta en última instancia la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico es la Corte Constitucional. Hoy lo ha hecho y su decisión es inapelable. Lo que procede es, por un lado, aplicarla para que el Estado la cumpla y por otro lado seguir en este proceso de deliberación democrática y de construcción de cultura, de la inclusión y del respeto por todas las opciones diversas en nuestra sociedad. Pues, senadora, una vez más felicitaciones y buenas noches. Muchísimas gracias.